Es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Verdecito y yo, que tiene estilo de joropo. Estación Norte, la ruta del Café Madrid. Crónicas que resaltan la historia de un sector del norte de Bucaramanga. Una serie de crónicas de su emisora comunitaria La Brújula, 93.4 FM. Un barrio emblemático de Bucaramanga, el barrio Café Madrid, vivió una época de esplendor y luego de decadencia con el auge y el ocaso del ferrocarril. Soy Natalie Ramos, su anfitriona desde hace 2 episodios en una serie de crónicas para sumergirnos en esta historia que espero les fascine tanto como a nosotros. Acompáñenos en este recorrido por los años 80 y 90, cuando este barrio fue testigo de los cambios sociales, económicos y culturales que marcaron la historia de la ciudad bonita. Emilio Arenas es sociólogo e investigador, escritor del libro La máquina de acero. Amalia Otero y Alfredo Celis, hijos de un electricista y un frenista en los años más productivos de la estación del ferrocarril. Vivieron junto a ella y pasaron grandes momentos de su vida, mejor dicho, hijos también del ferrocarril. Los tres, para este capítulo de su emisora comunitaria La Brújula, serán las voces que nos llevarán por este camino. El barrio Café Madrid se encuentra al norte de Bucaramanga y se debe su nombre a una antigua finca que se dedicaba al cultivo de café. En sus inicios era un barrio rural, alejado del centro urbano y con poca infraestructura. Sin embargo, todo cambió en 1940, cuando se inauguró la estación del norte de Bucaramanga, que conectaba a la ciudad con el Magdalena Medio y la costa atlántica. El ferrocarril trajo consigo el progreso y el desarrollo, y el barrio Café Madrid se convirtió en un punto estratégico para el comercio y el transporte de mercancía y pasajeros. Nos cuenta Amalia Otero, la hija del electricista. Por ejemplo, se veía y abundaba y era barato el plátano, la yuca, el pescado, los huevos de pescado, la leche, que guayabas, que naranjas, que limones, todos esos productos abundaban y eran muy baratos. La gente incluso a veces se venía y traían sus carguitas y ahí mismo vendían. Eso ahí, digamos que provisionalmente se formaba como un mini mercado abierto. La estación era un lugar de encuentro y de intercambio donde se podía ver la diversidad de la gente y de los productos que llegaban y salían de la ciudad. Era también un lugar de recreación y de cultura, donde se realizaban eventos sociales, artísticos y deportivos. El barrio Café Madrid se llenó de vida y de movimiento y se consolidó como uno de los más importantes y representativos de Bucaramanga. Lo recuerda don Alfredo, el hijo del frenista y vecino de Amalia. Hice como 3 viajecitos con él hasta Barranca, y por ahí cuando nos buscábamos aquí allá en el barrio nos íbamos a pescar bajo a bocas con el Cuanchal y nos íbamos ya hasta allá. Para nosotros los hijos de los trabajadores de los ferrocarriles era muy grato
por ejemplo, que llegara la época de la celebración de la Virgen del Carmen, porque el sindicato o la empresa también prestaba unos planchones y hacían todo un recorrido por la línea que existía en esa época. Entonces la familia salíamos a celebrar por lo menos ese festejo. Luego de que se hacía ese recorrido, se celebraba en el antiguo Club del Café Madrid. Pero la historia no siempre es lineal y a veces tiene giros inesperados. En los años 80, el ferrocarril entró en crisis debido a la competencia de otros medios de transporte como el avión y el bus, que ofrecían mayor rapidez y comodidad. Emilio Arenas, el investigador, nos explica. Como hay red de carretera para mostrarlo, y al poco cuando abren una carreterita a pie de cuesta y Florida a pie de cuesta, empieza a mostrar su capacidad hasta el momento actual en una evolución que una tractomula no lleve 45 toneladas, por ejemplo, o 40 o 30. Además, el país vivía una situación de violencia y conflicto que afectaba la seguridad y la estabilidad de la región. El barrio Café Madrid empezó a sufrir las consecuencias de la decadencia del ferrocarril y la estación del norte de Bucaramanga fue perdiendo su importancia y su actividad. Pues según la historia, lo que se le oía tanto a mi papá como a los sindicatos y pues esa fuerza de, digamos, protección social que había, que el ferrocarril fue prácticamente saqueado, por decirlo así, por las gerencias nacionales, debido a que incursionó la llegada de las tractomulas y muchos de esos gerentes tenían intereses en ese tipo también de transporte, y le hicieron competencia al ferrocarril y muchos de esos gerentes se prestaron para agotar y quebrar y declarar el cierre del ferrocarril. Eso fue lo lastimoso y no hubo fuerza, digamos, política ni sindical para que protegieran ese servicio tan económico y tan favorable. Yo esperanzaba entrar a los ferrocarriles, mi hermano también esperanzaba, pero empezaron, que ya no se espera más gente porque ya el tren se va a acabar, eso va. Entonces, mis hermanos echaron con papel ahí para entrar. Y yo sí, pues, la construcción era una empresa. El comercio se redujo, los viajeros se escasearon y el lugar se fue deteriorando y abandonando. La estación se convirtió en un refugio para las personas de escasos recursos que ocuparon las instalaciones y las bodegas y que vivían en condiciones precarias. Va llegando población campesina que se va a sentar allí primero en un cordón, bajando desde la meseta por el Kennedy y hasta allá por la razón de que ya es más barato el arriendo o es más barato un lote para construir una casita. Entonces eso le da el origen del estrato que tiene eso y de la problemática que tiene. Pues bueno, o sea, la gente que iba cumpliendo el periodo de pensión, obviamente lo liquidaban, ya empezaron con las propuestas de liquidaciones especiales, digamos por grupos. Muchos no aceptaban, otros pues sí, aparentemente usted sabe que cuando empiezan a acabar esas empresas se dan ofertas que para el común de los trabajadores parecieran atractivas. El barrio Café Madrid se sumió en el olvido y la marginalidad y se enfrentó a problemas sociales como la pobreza, el desempleo, la drogadicción y la delincuencia. Afectó mucho porque
había mucha población que sí defendía el tren, había mucho vendedor, tanto porque venían la gente que pescaba, venían a vender el pescado aquí, la gente lo compraba para ir a venderlo a otros lados. En 1991 se dio el golpe de gracia al ferrocarril, cuando se liquidó la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y se cerró definitivamente la estación del norte de Bucaramanga. Fue el fin de una época y el inicio de otra. Y, ¿a ustedes les avisaron que el tren ya no iba a volver a pasar? ¿O cómo fue eso? No avisaron cuando esperaron que se acabó el ferrocarril. El barrio Café Madrid quedó a la deriva, sin un proyecto claro ni un rumbo definido. Esta es la historia de un barrio que ha vivido los altibajos de la historia, que ha pasado de la gloria al abandono y del abandono a la esperanza. Un barrio que ha sido testigo y protagonista de los cambios que ha experimentado Bucaramanga y que ha sabido adaptarse y resistir. Pero aquí no termina esta historia. En el siguiente capítulo de estas crónicas nos encontramos para conocer cómo el conflicto armado en Colombia y en la zona del Magdalena Medio tuvo que ver con el barrio Café Madrid. Hasta entonces. Territorios al aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al Aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. La lengua madre nos conecta con Radio. Colombia, potencia de la vida.